Con la meta de lograr un 90% de cobertura, en 2 meses se lanzó la campaña de vacunación contra la influenza, la cual implica la inoculación sobre los 3,5 millones de personas. Dentro de las cifras de la campaña son 650.000 dosis que serán destinadas a niños de entre 6 meses y 2 años, 3.150.000 para adultos mayores sobre 65 años, enfermos crónicos y embarazadas a partir de la 13ª semana de gestación. Para ampliar el tema le damos la bienvenida al doctor Roberto Balaza, que está aquí en el estudio de Hora 7. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, habitualmente en esta época del año hablamos de la campaña de vacunación contra la influenza y hay mucha gente que, estando o no en este rango o población más vulnerable, si se quiere, dice, bueno, ¿qué diferencia hace que me vacune o no? ¿Usted podría explicar médicamente qué diferencia hace? Sí, por supuesto que sí. Digamos, estos son los grupos, digamos, uno cuando es salud, las personas que organizan todas las campañas de salud pública, tienen que focalizarse en aquellas personas, aquella población que es la más susceptible, la más que puede ser más víctima de este tipo de cuadros, pero no son exclusivamente ellos, o sea, toda la población es susceptible de este virus. Estos grupos a los cuales se orienta la vacunación estatal son los que están tienen potencialmente la posibilidad de ser más afectados. Por eso no quiere decir que el resto no pueda ser afectado y que por lo tanto si alguien tiene la decisión de vacunarse le va a ayudar. Es una vacuna que puede generar síntomas, a veces bastante molestos, pero no las complicaciones que pueden ser muy graves de esta enfermedad y que sí son más graves en estos grupos a los cuales va dirigido la campaña. Bueno, comienza esta campaña en un nuevo gobierno, pero también después de toda una polémica que se vivió sobre todo en el verano respecto a las dosis de timerosal que tienen las vacunas, aunque sean bajas en muchos casos, y ahí la gente un poco con este miedo respecto a las eventuales consecuencias que podría tener, pese a que se dijo que no pasaba nada, que no había ningún tipo de demostración científica. Entonces hay que llamar a la tranquilidad y efectivamente acudir a los consultorios y vacunarse. Absolutamente sí. Primero, esta vacuna, si es que alguna, depende de la fabricación de la vacuna, algunas tienen trazas que solo se describen, pero son unas cantidades que son la 20ª parte de lo que tenían vacunas antes, que no causaban nada. Ahora esta es una vacuna que algunas tienen pequeñas trazas y otras ni siquiera lo tienen, y además el timerosal nunca se demostró, como usted dice, absolutamente ningún efecto secundario, y esta correlación timerosal-autismo es absolutamente anecdótica y no existe ningún respaldo estadístico al respecto. Por lo tanto, es importante destacar que el que quiere vacunarse debe hacerlo, ya sea si es que puede a través de los grupos que están comprendidos dentro de la campaña en forma gratuita o por su cuenta, porque no es una vacuna de alto costo, por su propia iniciativa. Faltan, eso sí, un par de detalles que quisiera completar. El primer detalle es que hay ciertos grupos de personas que no deben vacunarse, aquellos que son profundamente alérgicos al huevo, que son poco frecuentes, no deben porque pueden, algunas de estas vacunas tienen elaboración en base a huevos, no todas, y la otra es la gente que es portadora de una enfermedad poco frecuente, gracias a Dios, pero muy grave, que se llama Guillain-Barré. Esas personas están excluidas de este tipo, de esta vacunación y de otras también. Pero, y por otro lado, un grupo que no se incluye acá y que es recomendable que se vacunen son aquellas personas que están a cargo de niños menores de 6 meses. Funcionarios de guarderías infantiles, en las cuales hay niños menores de 6 meses, es recomendable que se vacunen, porque el menor de 6 meses no responde a la vacuna, pero sí esta persona que puede ser el vector que le transmita la enfermedad a ese menor de 6 meses, que puede ser muy grave, sí deben vacunarse y que debería incluirse. Pero doctor, ahí va, para clarificar, entran nanas, mamás que comparten todo el día, hermanos de otras edades tal vez mayores. En lo posible, cualquiera que esté con contacto directo, inmediato, no el esporádico, pero el que esté en contacto, es recomendable que también se hagan vacunar, además de los grupos que menciona, y sí la población también. Y además el personal de salud también, personal que está en contacto con enfermos, que tiene contacto con enfermos inmunodeprimidos o susceptibles, también es conveniente que sean los que somos personal de salud, seamos valientes o no, igual tenemos que vacunarnos. Claro, porque hay un grupo objetivo, pero usted también recomendaría a nosotros, por ejemplo, a cualquier persona que quizás no quiera enfermarse durante el invierno, prefiera vacunarse. Sí, de todas maneras, aquel que puede hacerlo y quiere hacerlo es recomendable, pues si bien esta vacuna puede generar molestias y malestares, pero no son nada comparable con la enfermedad misma y con las potenciales complicaciones, porque hay grupos, por ejemplo, gente que en un momento dado tenga alguna labilidad, un adulto joven, pero que tenga alguna labilidad específica y que pueda desarrollar esta enfermedad, sí debe vacunarse, porque la vacuna no le va a generar las complicaciones
complicaciones es excepcional, digamos, no hay nada en medicina que tenga cero complicaciones, pero si uno compara riesgos versus beneficios, no hay comparación, los beneficios son mucho más. Doctor Balaza, no es la idea alarmar a la gente, pero quiero preguntarle para dimensionar lo que una influenza provoca. Una influenza en una persona susceptible, en una persona ya mayor, con una enfermedad respiratoria, en un bebé muy pequeño, ¿puede derivar en la muerte de un paciente? Sí, por supuesto que sí. Se describen estadísticas, yo estaba revisando precisamente estadísticas norteamericanas que hablan de muerte en el último par de años, algunas dicen 4.000, 5.000, otras dicen hasta 50.000 muertes relacionadas con la influenza. Es decir, es letal. Oiga, y yo quería preguntarle, doctor, a propósito ya no de la campaña, pero usted es una persona que ha trabajado muchísimo tiempo en salud pública, cambió un gobierno, ha habido una crítica bien feroz a la salud pública en el último tiempo, y quería preguntarle qué espera usted o dónde cree usted que debiera ponerse el acento en salud pública, tal vez la mayor urgencia que usted detecta. Yo quiero aclarar, yo no soy salubrista, yo soy pediatra clínico, pero ha trabajado en hospitales de la salud pública. Sí, he trabajado y, digamos, uno quiere siempre que haya el máximo de recursos posible y que los recursos sean distribuidos en forma adecuada y ojalá sean a lo más amplio el aporte de recursos, mientras más escaso de recursos sea el hospital determinado y mientras más pobre sea la zona, más recursos se le destinen debido a que el hospital necesita los mismos aportes que una clínica ABC1, pero tiene mucho menos aporte y por lo tanto sus medios son bastante más limitados. Por lo tanto, el ideal, que uno lo mira quizás en forma utópica, porque yo no soy administrador de recursos, de tener el máximo de recursos para lograr una salud, ojalá que sea lo más independiente posible el medio económico en el cual la persona se desarrolla. Muy bien, doctor Roberto Balaza, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Encantado y quedo a su disposición cuando guste.